¿Están apurados ustedes? Los pregunté para que no empiecen ellos antes a responder sí. El pueblo está de mi lado hoy. Parecía una pregunta como broma, pero no, porque la gran pregunta es hoy, celebrando un evangelista. Nosotros decimos en la calle un evangelista y pensamos en distintas cosas y no en Marco. Pero podríamos llegar a decir sin exagerar que Marcos ha sido el primer evangelista. ¿En qué sentido? Evangelio, si yo preguntara qué es el Evangelio, y subrayo el Evangelio y no un Evangelio, decimos el anuncio de la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y si les preguntara, parece una trampa, ¿cuántos evangelios hay? Ustedes me van a responder. Muy bien. También entrenados, 20 años acá, no han pasado como pelecho, ¿eh? ¿Y Adelino cuánto? 17. Todavía es un teenager, vaya a hablar. Entonces va a madurar allá en San Nicolás. Pero bien, yo les digo, parece que todo lo hubiéramos ensayado y todo es espontáneo. El que se va sin que lo echen. Mirá. Atención, al pueblo, no a mí. Efectivamente hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, 4 relatos evangélicos. Pero esos 4 relatos evangélicos no disminuyen la verdad del único evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Espíritu Santo nos reúne en la unidad y nos enriquece en la diversidad. Hemos hecho una procesión rezando el rosario y veíamos, por lo menos los que íbamos adelante, cómo iban cambiando ahí, gracias a nuestro diácono en el sentido de servidor. Él se fijaba que la cruz fuera cambiando. ¿Cuántas cruces hay? Una. Y los que llevamos esa cruz en la procesión era más o menos uno por misterio. Como al final había más voluntarios, fueron cambiando más rápido, pero siempre es una. Pablo era lo que a él le llenaba el corazón de ardor cuando decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y él se enojaba. ¿Acaso Cefas, Apolo o Pablo los salvó a ustedes? No, hay un solo Salvador. Y predicadores del Evangelio, gracias a Dios, diversos. Y la riqueza de 4 evangelistas es porque son 4 personas distintas, llamadas en contextos distintos, como acá, en 4 momentos distintos, porque no es lo mismo llamar a 4 en el mismo momento, en esta procesión, vos y vos venís, sino en distintos momentos, para predicar, evangelizar, anunciar el Evangelio a 4 comunidades distintas. Porque uno, según sea el destinatario, no manipula la verdad, pero la predica de una manera distinta. Aquí habrá catequistas de niños, de confirmación, de adultos, y no le vas a decir a todos lo mismo, o los que recién conocen el nombre de Jesús, y todos predican al mismo Jesús. Ahora, esta unidad y diversidad, ¿qué es el Evangelio? Para hablar de un evangelista tenés que hablar del Evangelio. Sí, buena noticia de Jesús, pero ¿es una historia de Jesús? No. Faltarían muchos datos. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? No hay nada. Solo una frasecita de Lucas: crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, y vivía sujeto a sus padres. Punto. 18 años, una biografía bien hecha, una historia. Tendría que llenar ese agujero con datos precisos, comprobables. No es una historia sin más. ¿Es un diario íntimo? No.
Hay un montón de cosas que haber hecho Jesús. Juan dirá, no alcanzarían los libros del mundo para contener todo lo que hizo. Ay Dios. ¿Es una crónica? Tampoco. Incluso cuando uno compara los relatos evangélicos, hay datos que no parecen chocar entre ellos. Hace poco hemos leído, Domingo de Ramos, la Pasión según Lucas y el viernes la Pasión según San Juan. Y vemos que hay cosas que no... entonces, ¿qué es una biografía? No. Pero en el Evangelio encontramos historias, datos de diario íntimo. Juan que dice, eran las 4 de la tarde, primera multiplicación de los panes, en Juan una sola, eran las 4 de la tarde. Perdón, cuando lo llamó, sígueme, ¿no? Eran las 4 de la tarde. ¿Se acuerda del día que lo llamó? Cuando la multiplicación de los panes ahí sí, había mucha hierba en ese lugar. Son esas cosas que uno anota en el diario íntimo. Para nadie. Hay pinceladas así. Una crónica, sí, cuando uno lee la Pasión, a la tarde fue lo de Caifás, después fue lo de Anás, al día siguiente temprano lo de Pilato, al mediodía, o sea, aparece todo meticulosamente anotado. Una biografía, y hay datos biográficos, pero no hay caso. El Evangelio tiene un solo género literario. ¿Cuál es? Evangelio. Evangelio. Un género literario único, incomparable. Y el primero, los que estudian estas cosas y saben mucho, si no, pregúntenle después a Mariano o a Fabio, dicen con unanimidad que el Evangelio de Marcos es el primero que se escribió y que llegó a las comunidades. No el primero en orden, porque viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero el primero en, digamos, en ser predicado. Podríamos decir, sin equivocarnos, que es el inventor, por decirlo entre comillas, el primero, el que primerió a los demás en esta cuestión del género evangelio. De hecho, breve como ninguno, no dado a los grandes discursos de Jesús, como si Juan, que ya escribe el último, entonces rumia muchas cosas dichas por Jesús que habían quedado con necesidad de ser rumiadas en el corazón, y apenas empieza su evangelio, no pone el evangelio de la infancia, dice de labios de Jesús el primer sermón de Jesús. ¿Cuál es el primer sermón de Jesús? Marcos lo dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en la buena noticia, el evangelio. Ahí está. Y aquí estamos reunidos para predicar, para escuchar, para saborear y para seguir a Jesús, para seguir el anuncio del Evangelio. Ahora, ¿qué lo impulsó a hacerlo? Muchos dicen que alrededor de los años 70, no de los años 70 nuestro, del rock y todo eso, sino el año 70, algunos dicen un poco antes. El contexto no podía ser más difícil, la gran persecución en Roma, de Nerón, eso que vemos en las películas. Los cristianos eran casados con Z, no casados de matrimonio también, pero con Z, mujeres, varones, niños, grandes, adultos. Y cuando estoy predicando a una comunidad que es perseguida, ¿qué le digo? Sana, sana, colita de rana, dolerá hoy, pero mañana no. ¿Qué les diré? ¿Qué anuncio a alguien que está sufriendo? Que llega el Salvador. El Salvador ya había venido, pero si yo encuentro una persona amiga o alguien que viene a la parroquia y dice: mi marido está con cáncer, mi esposa está sufriendo, ¿qué le digo? No te preocupes, ¿se va a ir al cielo? ¿Le voy a decir así? ¿Qué le digo? Silencio primero, escucharlo, un gesto. El Evangelio está lleno de gestos y silencios de Jesús, sobre todo en la pasión. Cuando uno pasa por algo malo, quiero que alguien esté al lado,
no que me llene de discursos, o no están hartos de los discursos de, empezando por el obispo, ¿no? Que tiene que discursar. Sí, sí, lo impulsó a hacerlo lo central, lo principal, lo superior, la pasión y resurrección de Jesús. De todas las palabras, las principales, no muchos discursos. Centrado en los gestos de Jesús, muchos de los cuales los llamamos, porque lo son, milagros. Y las parábolas esenciales para comprender un misterio que es mucho más profundo. Y a partir de ese centro que hemos celebrado en estos días, el misterio pascual, ahí Él enseña y predica dos cosas que aparentemente son incompatibles, pero no en el Evangelio. Y estoy hablando de toda comunidad, no solo en Jesucristo, de todo cristiano o cristiana, también de el querido Padre Jorge, el querido Padre Adelino. De todos hablo con esto. Primero, lo inconmensurable en la altura, anchura, longitud y profundidad del misterio de Dios, el poder de Dios. ¿Creen esto? Si no, ¿para qué estuvimos dando vueltas como perro en techa? Si no estuvimos haciendo eso. Rezamos el rosario y alabábamos y aplaudíamos a la Virgen, Madre de Jesús. Pero al mismo tiempo decía que parece incompatible, y en la vida nuestra no es incompatible, se daban juntos, cómo este poder de Dios que se revela en Jesús está rodeado de una desconcertante debilidad. Notable. Pareciera, si uno está planificando la vida de un hombre importante, que todo fuese o fuera o ha sido un fracaso humano. Parece. Todo en Marcos. Acuérdense, está predicando a comunidades perseguidas. Lo que quiere decirnos es, a Jesús le pasó y vivió lo mismo antes que nosotros. Y ese poder para decir Jesús es el Hijo de Dios, también es el poder que surge de la debilidad de Jesús. Porque lo importante no es solo el poder de Jesús, Hijo de Dios, sino qué tipo de Hijo de Dios. ¿De quién fue discípulo? Leímos en la primera carta, la de él. ¿Quién lo llama a Marcos mi hijo dilecto? Lo dijo la guía. Pedro. Díganlo fuerte, que si se equivocan no salen en el diario de mañana. Pedro. Y Pedro sabía de estas cosas. Poder y debilidad. ¿Quién saca la espada para cortar las orejas? ¿Quién miente 3 veces? No lo conozco, nada que ver, te aseguro que no lo conozco, no. ¿Quién? En el Evangelio de Lucas aparece algo muy bello, no está en Marcos, pero sí el centro, que Jesús se dio vuelta, lo miró. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró. Listo. Varias citas, y aquí vean si no es la historia de esta comunidad misma, nos ayudan a seguir las huellas de Marcos, como hoy las de Jorge, Adelino y las de nosotros, pero hoy centro atención en ellos dos. No voy a hacer no voy a sacar ni trapito sucio, ni loas, porque basta con las de la comunidad. Acompaña a Pablo, que es el apóstol, así lo llaman en la iglesia, el apóstol. Hay 12, pero Pablo es el apóstol. Y a su propio sobrino, Marcos, que tenía un nombre especial y lo reconocemos porque lo seguía también a Pablo, Bernabé. En el primer viaje misionero de Pablo, cuando él trataba de que todo el mundo vaya a Jerusalén porque hay que cumplir con el templo, la ley judía, y ahora Pablo se da cuenta frente a Jesús resucitado que es todo al revés. De Jerusalén al mundo. Dice el Evangelio que leyó Mariano, Padre Mariano, a todo el mundo. Fueron a predicar, ¿a dónde? ¿En Villarrosa? A todas partes. A todas partes.
Acompañó a Pablo entonces en el primer viaje misionero. Ya siento música celestial, estamos siendo transportados. Qué lindo, nunca me pasó. Sonido de teléfono sí, pero música celestial no. Pero después de ese viaje, Pablo tenía carácter fuerte. No conozco tanto a Adelino y a Jorge, parecen mansitos como agua de tanque, pero no lo sé. Yo disimulo, ¿qué querés que haga? Menos mal que Adelino se puso el barbijo. Se peleó. Marcos se peleó con Pablo. Y Pablo con Marcos. Pablo se peleaba con todos, También le señalaba a Pedro algunas cosas. Eso no está bien, falso. A Pedro. Discutieron y este se fue a Chipre. Marcos y Bernabé. Sin embargo, porque el Evangelio continúa, cuando ya sobre el final de sus días Pablo habla de aquellos que lo han ayudado y que son los únicos que han estado siempre con él, lo nombra a Marcos. En un momento se enojó porque lo había abandonado. Parecía desodorante barato, decía a veces, ¿no? Y sin embargo, después cuando uno pega la vuelta y mira y recuerda, vuelve a poner el corazón, saca brillo a aquellos que uno quizá ha dejado pasar enojado por esto, por el otro, generalmente por sonceras, y lo reconoce. Y cuando escribe la carta a los Colosenses, de vuelta Marcos. Pero qué cosa la providencia, por eso uno es evangelista para todo el mundo, no para el que era tu maestro, Pablo I. Pedro lo llama su hijo y pasó a ser cercano colaborador de Pedro. Fíjense este corazón de Marcos formado por estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. Pedro lo llama mi hijo y es su discípulo. Y todos los que saben mucho de los evangelios dicen que él ha traducido en un lenguaje sencillo, es el primero, directo, todo lo que sabe de Jesús a través de Pedro, porque él no había conocido a Jesús. Sí, en espíritu y verdad, pero no físicamente. Miren el desafío de esta comunidad. Si va a quedarse añorando y en la nostalgia de aquellos que no es como ahora, que en cambio aquellos sí, o recordar, que es distinto. Recordar es volver a poner el corazón y sacar brillo a todo el paso de Dios por la vida de una comunidad. Hoy, Jorge, Adelino, mañana Dios dirá. Dios dirá. Qué lindo esto de Pedro en la lectura que leímos, la primera lectura, cuando Pedro, y se lo habrá dicho a Marcos muchas veces, descarguen en él, en el Señor, todas sus inquietudes. Porque ¿a qué han venido acá? A descargar en el Señor y a su madre todas sus inquietudes. Lo importante de saber, de creer y resistir al enemigo de la fe. Estén, dice en la lectura, en la primera carta, cuando dice, resistan los firmes en la fe, porque el diablo, el enemigo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y cuál es? Dijimos la unidad, ya termino, y la diversidad. ¿Cuál es la obra principal del diablo? Dividir. No que haya de muchos, esa es obra del Espíritu, muchos que predican a Jesús, sino que se enemisten, que se enojen unos con otros los miembros de una comunidad. Ahí, tomándole el pulso a una comunidad, te darás cuenta. Jesús es el Mesías, sí, pero ¿qué tipo de Mesías? ¿El que pasó a degüello a todos los enemigos? Romanos, judíos, Sanedrín. Ese es, no. El siervo, el servidor. De hecho, cuando en Marcos Jesús les pregunta a los discípulos, a los apóstoles, ¿por qué discuten? ¿De qué cosas estaban discutiendo? ¿Y qué cosas discutían? Aquello que nos divide. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es la menos importante? Y todas esas cosas, cotilleos propios de una comunidad que se mira el ombligo, en lugar de mirar a Jesús,
que María lo trae en sus brazos. Sí, Jesús es el servidor. De ahí que Marcos subraye el carácter servicial de la autoridad. Y hoy, decía que terminaba, porque ya empiezan a ser así, la Virgen nos dice de ella lo más bello: yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según su palabra. No dicen, ay, siéntense que ahora le voy a contar cómo el Señor me miró a mí. No. Yo soy la servidora del Señor. Por eso miramos también a Jorge y a Adelino y agradecemos que nos hayan mostrado a su modo, como a veces Pablo con Marcos y Bernabé y Pedro, que a veces, pero hemos visto en ellos servidores del Señor. Y si van a otro norte, como dicen que Marcos fue a Alejandría de Egipto, porque nunca nos tenemos en la evangelización, fue simplemente porque otros le pedían que fuera a evangelizar comunidades que no habían sido evangelizadas o que los necesitaban en el Señor. Demos gracias por el paso de ellos por nuestra historia, que es el paso de Dios. Instrumentos así como son, pero precisos y preciosos en la mano de Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradecer hoy, el último 25 que los tenemos acá? ¿Qué método eligieron para que la corte yo, De los que van a venir a servir la comunidad, no pido aplausos, sino paciencia para que lo aplaudamos en su momento justo, cuando estén a punto caramelo, pero ténganle paciencia. Sí le pediría al revés, a Fabio y a Mariano, que aplaudan la comunidad que el Señor les encomienda.